Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Yo creo que podemos hacerlo con más vida. A su nombre. Bien, gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que el Señor nos concede una vez más. Amén. De podernos reunir en este lugar. Es un privilegio que nosotros tenemos, que el Señor nos ha regalado, podernos reunir como un solo hombre, como un solo pueblo, un pueblo escogido, adquirido por Él. Amén. Para reunirnos a exaltar el nombre más maravilloso que puede haber. Nombre sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia, las Escrituras, en la carta a los Hebreos, el capítulo 11 y el verso 6, vamos a leer. Le doy gracias al Señor primeramente y a la junta de las hermanas Dorcas que me han encomendado esta parte. Es para mí un verdadero privilegio y honor poder servirle al Señor en esta parte. Gloria al Señor Jesús. ¿Ya todos han encontrado? Amén. Dice así la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el versículo 1 del mismo capítulo dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Démosle una alabanza al Rey de la Gloria. Tengan la bondad, hermanos, estar cómodos. El título de este mensaje es Beneficios de la fe en Cristo. Amén. Qué bueno es saber de que creer en Dios trae excelentes beneficios. Yo creo que los mayores beneficios que podemos tener es cuando creemos en nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. La fe, como dice el primer versículo, es la certeza de lo que se espera. Es estar seguro de algo sin haberlo visto. Estar seguro de que se va a recibir sin haberlo visto. Es la convicción de algo que no hemos visto, pero sabemos que lo vamos a recibir. Y hay una diferencia muy grande entre este pueblo que hoy está reunido en este lugar y la diferencia del pueblo de Israel en la antigüedad. Nosotros vemos que en la antigüedad muy pocos hombres fueron hombres de fe, porque el judío o el israelita tenía un orden en su mente que ya no la tenemos nosotros. Y digo no la tenemos nosotros y digo gracias a Dios. Porque ellos, para poder creer, primero tenían que ver. Primero tenían que ver que Dios hiciera algo sobrenatural para ellos poder creer, para ellos poder avanzar. Si no me muestras, no avanzo. Si no me das, yo no sigo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es por eso que
Dios, cuando vio estos hombres que no tenían esa mentalidad de que primero veo y luego voy a creer, el Señor se sintió más agradado. Por eso en este capítulo habla de algunos hombres de fe. Por ejemplo, dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque él no estaba esperando primero que Dios le diera algo para luego él ofrecer el sacrificio. También dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y luego dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y tal vez muchos de estos hombres y mujeres de aquella época no lo pudieron entender. No podían entender que si no le creían a Él primero, era imposible agradarle a Él. Pero da una recomendación, porque es necesario, completamente necesario, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por eso cuando una persona dice que cree en Dios, bueno, eso es una señal de alegría para nosotros, porque por lo menos cree que le hay. Pero para agradarle a Él no solamente es creer que hay Dios, porque hoy la ciencia ha descubierto de que el universo tuvo un principio, y que si el universo tuvo un principio, tuvo que haber una mano poderosa que lo creara. Amén. Es decir, que la ciencia cree que Dios existe. Amén. Pero es necesario no solamente creer que le hay, sino creer en Él como ese ser extraordinario como nosotros hemos creído. Hoy nos diferenciamos de aquella época porque muchos de nosotros, como lo dijo el Señor, bienaventurados los que sin ver han creído. Tal vez nosotros no hemos visto muchas cosas sobrenaturales antes de haber conocido al Señor, pero nos fue suficiente cuando nos mostraron ese camino, ese evangelio y esa promesa que Dios nos dejó de que si creyéramos en Él, seríamos llamados hijos de Dios. Amén. Y es allí cuando nosotros empezamos a encontrar estos beneficios de haber creído en el Señor. Y uno de los beneficios de creer, de la fe en Cristo, es su justicia. La justicia de Dios. Pero ¿qué es la justicia de Dios? Cuando nosotros creemos y nos acercamos al Señor, podemos entender de que la justicia de Dios era contraria a nosotros, porque nosotros no conocíamos la justicia de Dios, es decir, que estábamos bajo el yugo del pecado. Y cuando conocimos la justicia de Dios, nos dimos cuenta de que por nuestro pecado nosotros merecíamos la muerte. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Al ser manifestada la justicia de Dios en nosotros, conocimos de que éramos pecadores delante de la presencia de Dios, que no merecíamos estar cerca de la presencia de Dios, que no éramos aceptos delante de Él,
porque la palabra del Señor dice que el Señor es santo y no hay forma de nosotros de forma natural acercarnos a la presencia de Dios. Pero al conocer su justicia, al conocer nuestra culpabilidad, nosotros nos fue dado en nuestro corazón algo que se llama arrepentimiento, y es el hecho de haber ofendido a Dios con nuestros pecados. Y esto trajo algo en nuestro corazón, un dolor en nuestro corazón, una tristeza en nuestro corazón, de darnos cuenta de que por nuestro pecado estábamos lejos de la presencia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que el conocimiento de la justicia de Dios nos lleva al arrepentimiento, porque esto produce en nosotros ese dolor, esa tristeza de haber pecado contra Dios. En 2 de Corintios, el capítulo 7, el verso 9 dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Amén. Porque habéis sido contristados según Dios, no según el hombre, sino según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Nosotros estábamos lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Porque no hay diferencia para todos los que creen, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero viene un beneficio por medio de la fe. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y es allí cuando, después de la justicia, de conocer la justicia de Dios, pero al mismo tiempo de nosotros hacer ese alto en el camino, ese acto de arrepentimiento, de verdadero arrepentimiento. Porque arrepentimiento quiere decir, yo voy hacia un lugar donde mi fin va a ser la muerte. Es decir, yo voy hacia el abismo. Yo sé que allá está el abismo y yo voy rumbo al abismo. Cuando yo estoy cerca del abismo y escucho ese mensaje, que es el mensaje del Evangelio, yo me detengo y doy vuelta y me devuelvo hacia donde el que me estaba dando el mensaje, ¿verdad? Entonces ya no voy hacia el abismo. Esa gracia, esa misericordia de ese ser que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que hizo que nosotros nos devolviéramos del sitio hacia donde íbamos a perecer. Merecíamos la muerte, íbamos hacia el precipicio, pero la misericordia del Señor, la gracia de Él, gloria al nombre del Señor, nos ha librado de ese destino fatal. Alabado sea el Rey de la gloria. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Y ahora la palabra cambia de justicia a justificación. Siendo justificados, ¿qué quiere decir? De que el llamado era a devolvernos, pero ahora ¿cómo vamos a ser justificados, siendo que ya atendimos ese llamado de arrepentimiento?
¿cómo vamos a ser justificados? Porque si alguno se acuerda de qué quiere decir la palabra justificado, quiere decir que hemos sido declarados inocentes siendo culpables. Y estamos hablando acerca del pecado, acerca de la comunión con Dios. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser posible que nosotros, siendo culpables y reconociendo ahora nuestra culpabilidad, ahora esa culpabilidad sea hecha a un lado? ¿Cómo puede ser esto posible? Amén. Por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo va en base a la fe. En base a la fe conocemos la justicia de Dios. Y en base a la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser justificados? Siendo que nosotros teníamos que pagar por esta culpa, por lo que llevamos dentro de nosotros, por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hizo el Señor? La Escritura dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea el Rey de la Gloria. Yo cada vez que escucho este texto, estas palabras, yo no puedo entender con mi mente humana, porque el amor de Dios no son palabras, y las palabras de Dios son poderosas, pero no son solamente palabras. Gloria al nombre del Señor. Sino que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es algo que uno no alcanza a comprender, porque si a mí me hacen un daño por medio, o le hacen daño a un familiar mío, una de mis hijas, a mi esposa, a mi padre, a mi madre, alguien le hace daño, y esa persona tiene que pagar por lo que le hizo, donde entra la justicia terrenal a juzgarle. Yo no sé si usted en algún momento ha visto que cuando juzgan a alguien en algún juicio que es televisado, la víctima muchas veces dice: yo te perdono, ¿cierto? Yo te perdono por lo que le hiciste a mi hija, porque le quitaste la vida. Dice: yo te perdono. Pero eso llega hasta ahí, porque esa persona no tiene la capacidad, y ninguno de nosotros tenemos la capacidad de decirle a ese que le hizo el daño a mi familiar, el daño, de decirle: yo te perdono, pero además de que te perdono, yo te dejo libre y yo voy a pagar los años o la culpa que tú tienes, y yo voy a pasar los años en la cárcel. Y si es de entregar, y si estaba condenado a muerte, no, tranquilo, yo voy a pagar con mi vida lo que tú le hiciste a mi familiar. Eso no lo hace nadie. Ninguno de nosotros puede hacer eso. Y la Biblia dice, tal vez, el apóstol dice: tal vez alguno osará morir por el bueno. Tal vez alguno osará hacerlo, porque hay muchos que se han sacrificado, han entregado su vida por un familiar, por un hijo, por una hija, y ponen su vida a cambio de ella, pero no por alguien que le hizo daño. Y es ahí donde viene esta palabra que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros los que pecamos contra Él, Él se puso en nuestro lugar y pagó por nuestras culpas en la cruz del Calvario.
Gloria al nombre del Señor. Cuán grande es el amor de Dios. No es un amor de palabras, sino que es un amor de hechos, de entrega. Gloria al nombre del Señor. Porque siendo Él en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente y muriendo en la cruz, derramando toda su sangre por cada uno de nosotros, para que por medio de su sangre nosotros pudiésemos presentarnos delante de la presencia de Dios, justificados y limpios. Gloria al nombre del Señor. Porque la mancha de nuestro pecado no se puede limpiar con ningún detergente que exista. Solamente puede ser limpiado nuestro pecado con la sangre del Cordero que ha sido derramada en la cruz del Calvario. Y es la fe también en su sangre la que nos beneficia delante de la presencia de Dios, porque nos podemos presentar delante de Él, gloria al nombre del Señor, como si tuviésemos nuestras manos limpias. Si vuestro pecado fuere como la grana, dice la Escritura, como la nieve serán emblanquecidos, y no dice serán quitados, sino que si vuestros pecados fueren como la grana, esos pecados como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser que los pecados como blanca lana. Es decir, nosotros somos pecadores, pero la sangre de Cristo es la que nos limpia. Amén, gloria al nombre del Señor. Limpia nuestros pecados. Nos podemos presentar delante de Él, pero esa es uno de los beneficios de la fe en Cristo Jesús. Tenemos su justicia. Ahora somos declarados inocentes, amén, por medio de la fe, y entendemos que nosotros estamos aquí porque Dios lo quiso, por su misericordia y por su entrega en la cruz del Calvario. Alabado sea el Rey de la Gloria. Romanos capítulo 1, el verso 16. El apóstol Pablo empieza saludando, y cuando empieza a insertar la enseñanza, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y luego dice: a todo aquel que cree, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos creído en el evangelio? Amén. Porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Amén. Por el evangelio es que nosotros hemos sido transformados. Amén. Porque el evangelio es el mismo Señor que vino a darnos este anuncio, a darnos esta oportunidad. Gloria al nombre del Señor. Y lo más maravilloso que nosotros podemos tener es la salvación de nuestras almas, es la salvación de nuestras vidas. Estábamos siendo condenados, por nuestros delitos y pecados, gloria al Señor. Pero nosotros hemos creído en Él, y gracias a haber creído en Él y en el evangelio, nosotros tenemos salvación y vida eterna en esta noche. Y nosotros podemos hablar de muchas cosas las cuales son beneficiosas para nuestras vidas. Amén. Muchos beneficios cuando nosotros podemos creer en Dios. Cuando creímos en Él, también nos fue dado un don especial para cada uno de nosotros, y es el Espíritu Santo.
Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si nosotros no tuviéramos la presencia de Dios con nosotros, si la presencia de Dios no estuviera con nosotros en cada momento, nosotros no podríamos hacer nada con nuestras propias fuerzas. Si nosotros nos podemos sostener en este camino, es gracias a que el Señor está con nosotros por medio de su presencia. Amén. Eso es lo que hace que nosotros nos reunamos aquí en este lugar, porque evidentemente aquí no hay figuras, aquí no hay nada ni nadie importante al cual nosotros podamos adorar. No lo vemos, no vemos nada materialmente, pero de algo que sí estamos seguros y hemos experimentado es que aquí en este lugar está la presencia del más alto y sublime, gloria al nombre del Señor, y que es por su presencia que nosotros nos reunimos, porque su presencia es la que nos da la plenitud, la fuerza, el poder para poder seguir avanzando, para poder permanecer en su palabra, para poder permanecer en su camino, gloria al nombre del Señor. Efesios 1, el versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto es algo muy maravilloso, porque antes de conocer al Señor nosotros no teníamos este privilegio, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo, dice el Señor. Amén. Nosotros donde vayamos tenemos algo especial, algo que los demás no tienen, algo que los demás no tienen. Por eso es que muchas veces cuando usted está en algún lugar, siempre usted va a sobresalir por algún motivo. Si está en el trabajo, usted siente como aborrecimiento de los demás y usted dice: ¿pero por qué razón? Bueno, porque ven algo diferente en usted. Amén. Por causa de mi nombre seréis aborrecidos. Amén. Pero es porque nosotros tenemos algo especial. Tenemos algo que el Señor nos ha dado. Y eso es uno de los beneficios que tenemos, y es que Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Es decir, que nosotros donde vayamos tenemos parte de Él en nuestro ser, en nuestra alma. No es que nosotros venimos a esta iglesia, a este lugar, y que cuando nos vamos la presencia de Dios se quedó aquí en este lugar encerrada. No, Señor, cuando nosotros nos vamos de aquí, nos vamos con la presencia de Dios en nuestra vida. Donde quiera que vayamos, llevamos la presencia de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué razón? El apóstol Pedro lo dice. Vamos a buscarlo por acá en Segunda de Pedro capítulo 1. Dice, versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida, las cosas que pertenecen a la vida. ¿Quién es la vida? Nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a la piedad. ¿Qué es la piedad? La misericordia de Dios. Nos han sido dadas ¿por quién? Por su divino poder. De otra manera no habría podido ser. Y este es uno de los beneficios de haber creído en Él. Mediante el conocimiento, dice. Es decir, mediante el haber creído en aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La verdad es que las palabras se quedan cortas para poder catalogar, para poder darle valor a estas promesas. Pero el apóstol encuentra estas dos palabras, preciosas, y lo más grande es grandísimas promesas. Amén. Y es el de haber creído en Él, de haberle confesado a Él como nuestro suficiente Salvador personal. Amén. De confesarle a Él que sin haberle visto y que si de pronto no hace mucho por nosotros en cuanto a algo material, nosotros seguimos adelante, perseverando, amén, en su camino, viviendo el día a día. Y así vayan pasando los años, nosotros vamos adelante, gloria al nombre del Señor, porque cada vez que pasa un día nos acercamos mucho más al día en que estaremos para siempre con Él, gloria al nombre del Señor. No como los judíos en aquella ocasión que le decían, haz un milagro y nosotros creemos, pero el Señor les dijo, ustedes no van a ver ninguna señal, sino solamente la señal del profeta Jonás. Pero gracias a Dios que nosotros no estuvimos en aquella época, sino que alguien en algún momento nos predicó que Cristo había muerto en la cruz del Calvario y había derramado su sangre por cada uno de nosotros, y sin haber visto aquel acontecimiento nosotros pudimos creer, y el Señor nos ha recibido en sus brazos, gloria al nombre del Señor, y nos ha hecho participantes de algo maravilloso, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La presencia de Dios está con nosotros, no solamente aquí en este lugar, sino donde quiera que nosotros vayamos, la presencia de Dios está en nosotros. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que valorar, de cuidar, de permanecer en este camino precioso, porque lo que el Señor, este Dios maravilloso ha hecho, no tiene comparación. Es lo más extraordinario que nosotros podamos tener. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso es que ¿cómo podríamos nosotros escapar, como dice la Escritura, si descuidáremos una salvación tan grande como la que tenemos? Por eso en esta noche, de parte del Señor, es el mensaje de que valoremos y de que cuidemos esta salvación que Él nos ha dado, de que siempre estemos valorando todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y que nosotros podamos seguir avanzando, perseverando en la fe, unánimes, todos con un mismo sentir, gloria al nombre del Señor. Muchas veces nosotros vemos que en el mundo hay filosofías de un lado o del otro. En los gobiernos el uno tiene una solución, el otro tiene otra solución. Y cuando el uno tiene una solución, el otro está diciendo que esa solución no sirve. Pero en nuestro mundo, en nuestra iglesia, las cosas son diferentes. Porque el Señor, por medio de su palabra y por medio de sus santos apóstoles, dice, todos seamos de un mismo sentir. Porque nosotros no le hacemos caso o no obedecemos a los hombres, sino que nosotros obedecemos y le hacemos caso al Señor. Amén. El Señor es el director de esta iglesia. El Señor Jesús es quien dirige esta iglesia. El Señor Jesús es quien ha dirigido esta iglesia. El Señor Jesús es quien seguirá dirigiendo esta iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que seguir mirando
puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Gloria al nombre del Señor Jesús. No mirando ni a izquierda ni a derecha, sino fijo los ojos en Él, hasta que un día lleguemos a su presencia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Que Dios les bendiga a todos.